Hola, y es bueno encontrarnos aquí, en este pequeño refugio de calma y reflexión. Es una invitación, si se siente bien, a cerrar los ojos o simplemente a dejar que la mirada descanse. Esta noche vamos a iniciar un viaje muy suave, uno que nos llevará por ideas que desafían un poco lo que creemos saber. Son historias para despertar la mente, sí, pero justo antes de dormir. Vamos a empezar con una pregunta. Parece sencilla, pero es profunda. ¿Será que podemos confiar ciegamente en nuestra intuición, en ese sentido común que nos guía todos los días? Pensemos en esto. La mayor parte del tiempo damos por sentado que lo que percibimos es la realidad. Pero, ¿y si no siempre es así? Imaginen por un momento, durante miles y miles de años, sentir la tierra firme bajo los pies no era una opinión, era una verdad absoluta. Era lo más obvio del mundo, ¿no? Puro sentido común. Y sin embargo, la ciencia llegó y nos mostró que esa certeza tan sólida era en realidad una ilusión. Y esto nos abre una puerta fascinante. La posibilidad de que quizás, solo quizás, otras de nuestras verdades más obvias también merezcan ser miradas con otros ojos. Bueno, vamos a explorar nuestro primer desafío a esa intuición. Nos vamos a la antigua Grecia, de la mano de un filósofo llamado Zenón. Él nos va a plantear un argumento, uno en el que la lógica, la más pura lógica, parece chocar de frente con algo que vemos todos los días a cada rato: el movimiento. Vamos a armar esta idea juntos, paso a pasito. La primera parte es muy simple. Pensemos en el tiempo. Podemos imaginarlo, ¿verdad? Como una cadena de momentos, de instantes, uno después del otro, como los cuadros de una película. Hasta aquí, todo bien. Suena bastante lógico. Ahora, imaginemos una flecha, volando por el aire. Si pudiéramos pausar el tiempo, justo en un instante cualquiera, en ese preciso momento, la flecha está en un lugar. No puede estar en dos sitios a la vez, ¿cierto? Ocupa un espacio exacto y nada más que ese espacio. Esto también parece una verdad innegable. Y aquí es donde la lógica nos lleva a un lugar muy, pero muy curioso. A ver, si en ese instante la flecha está en un solo lugar, significa que en ese instante está quieta. ¿Tiene sentido, no? Y si el tiempo es solo una suma de puros instantes quietos, entonces, ¿de dónde sale el movimiento? Según la lógica, la flecha nunca se mueve. Esto que acabamos de recorrer es lo que se conoce como una paradoja. Es como un rompecabezas para la mente, donde la razón nos lleva por un camino y al final llegamos a una conclusión que choca de frente con lo que vivimos todos los días. No es un truco para nada, es más bien una invitación a pensar en qué son realmente el tiempo, el espacio y el movimiento. Bueno, dejemos por un momento la antigua Grecia y viajemos en el tiempo hasta un mito, uno mucho más moderno. Uno que seguro que han escuchado alguna vez. Es una de esas ideas que se repiten tanto pero tanto que para muchísima gente ya es una verdad. 10%, solo un número. Pero, ¿qué número? Uno que ha alimentado miles de sueños, la idea de que tenemos un potencial humano casi infinito, ahí esperando a ser despertado. Ya la conocen, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esa es la frase. La idea de que tenemos una parte enorme de la mente, ahí dormida, inactiva, solo esperando que llegue un genio o alguna técnica especial para despertarla. La verdad es que es una idea muy atractiva, muy inspiradora, pero lo que la ciencia nos cuenta es todavía más fascinante. Lo que nos muestra la ciencia cuando miramos dentro del cerebro con los escáneres es algo totalmente diferente. Resulta que nuestro cerebro es una máquina increíblemente eficiente. No tiene partes apagadas, para nada. Incluso cuando dormimos profundamente, hay actividad por todos lados. Cada pequeña región tiene su trabajo. Y todas funcionan juntas, como una orquesta, en una sinfonía constante que crea nuestro mundo. Entonces, ¿cómo es que esta idea se hizo tan popular? Bueno, fue como una bola de nieve de malentendidos. Empezó con un psicólogo, William James, que habló de nuestro potencial, pero se refería a lo intelectual, no a partes físicas del cerebro. Luego, los primeros científicos, como no entendían para qué servían algunas zonas, las llamaron silenciosas. Y el toque final fue que un escritor lo mencionó en la introducción de un libro muy famoso de autoayuda. Y de ahí el mito despegó. Una prueba de que a veces una idea no necesita ser verdad para viajar muy, muy lejos.
Y ya que estamos hablando de que el cerebro trabaja incluso mientras dormimos, ¿qué tal si exploramos ese territorio tan misterioso? Porque a veces las respuestas a los problemas más difíciles no están en la lógica del día a día. A veces se esconden en el lenguaje de los sueños. Vámonos al siglo XIX. Hay un químico, Friedrich Kekulé, que tiene un problema, un verdadero rompecabezas. Lleva tiempo intentando descifrar cómo se organizan los átomos en una molécula llamada benceno. Prueba con líneas, con ramas, nada funciona. Estaba completamente atascado. Y con él, toda la química de la época. Imaginen la escena. Una tarde, cansadísimo, se queda dormido frente a la chimenea y en su sueño ve los átomos danzando, como si tuvieran vida. Se forman cadenas que se retuercen, como serpientes, y de repente, una de esas serpientes se muerde la cola y empieza a girar, como si se burlara de él. Se despertó de golpe y lo entendió todo. La solución no era una línea, era un círculo, un anillo. Esa imagen del sueño, la serpiente que se muerde la cola, el antiguo símbolo del Ouroboros, le acababa de dar la respuesta. Y con esa idea, la del anillo hexagonal del benceno, cambió la química para siempre. Y no es el único caso. Años antes, otro inventor, Elias Howe, tenía su propia lucha. Quería crear una máquina de coser. Tenía casi todo, pero había un detalle que no lograba resolver: cómo hacer que la aguja pasara el hilo a través de la tela. Probó de todo, todos los diseños posibles. Y nada, fracaso tras fracaso. Hasta que una noche tuvo una pesadilla terrible. Soñó que lo capturaba una tribu y lo iban a atacar con lanzas. Estaba rodeado, aterrorizado. Pero en medio del miedo, su mente de inventor notó algo rarísimo. Las puntas de las lanzas tenían un agujero. Se despertó y el miedo se transformó en una idea brillante. ¡Claro! La solución no era poner el agujero en la parte de atrás de la aguja, como las de coser a mano. Tenía que estar en la punta. Ese pequeño detalle, que le llegó en una pesadilla, fue la pieza que faltaba para crear la máquina de coser que conocemos hoy. Hemos viajado un poco, ¿verdad? Vimos cómo la lógica puede llevarnos a conclusiones extrañas, cómo algunas de nuestras creencias más firmes pueden no ser ciertas y cómo las respuestas, a veces, aparecen en los sueños. Ante todo esto, ante tanta incertidumbre, ¿dónde se puede encontrar un poco de calma? Bueno, hay unos filósofos muy antiguos, los estoicos, que nos ofrecen un refugio para la mente. Uno de ellos, que además fue emperador de Roma, Marco Aurelio, nos dejó una idea muy poderosa. Nos dice que la tranquilidad de verdad, la calma perfecta, no depende de lo que pasa afuera, porque el mundo exterior siempre va a ser caótico. La verdadera paz es algo interno. Es el resultado de poner en orden nuestra propia mente, de gobernar nuestro pequeño reino interior. Y aquí viene quizás la idea más liberadora de todas. Él decía algo así como: si algo de afuera te duele, no es la cosa en sí la que te molesta, sino lo que tú piensas de ella. No podemos controlar los eventos, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. El sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de nuestro juicio sobre lo que pasa. Y ese juicio, ese sí que es nuestro. Y tenemos el poder de cambiarlo en cualquier momento. Y con esta idea de paz interior, nuestro viaje de hoy llega a su fin. Solo queda una última pregunta flotando en el aire, para que acompañe el descanso. Después de este recorrido, ¿qué verdad personal, qué certeza muy propia valdría la pena mirar con otros ojos? No para juzgarla, solo para cuestionarla suavemente. Quizás al hacerlo se revele una nueva forma de ver las cosas, o quizás simplemente se encuentre un descanso un poquito más profundo. Que descansen, dulces sueños.